Bueno, pues aquí estamos a todos en el podcast de Colima con ocasión del lanzamiento de un maravilloso y nuevo libro, El contrato de Teo, aquí lo tengo, El despertar de la humanidad. La verdad es que ha quedado precioso, parece una portada National Geographic. La verdad es que me hace muchísima ilusión presentaros este libro, porque este libro escrito por Óscar Mateo, que es nuestro invitado de hoy en el podcast. Óscar es uno de los autores de mayor solera en la editorial, tanto por haber estado con nosotros desde el inicio, casi de la editorial, como por ser este su cuarto libro con nosotros. Y la verdad es que es un libro espectacular del que vamos a hablar a continuación, pero como siempre, antes de tener esta conversación con Óscar, voy a dar paso a la directora de comunicación de Editorial Colima, a Rocío Aguilar, que nos va a recordar un poquito quién es Óscar y nos va a hablar un poquito de su libro a modo de introducción. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Vamos a hacer una pequeña presentación de nuestro invitado. Podcast Colima recibe hoy, como bien nos dices, a Óscar Mateo Quintana. Óscar es licenciado en psicología, es especialista con especialidad clínica por la Universidad Pontificia de Comillas y también tiene un máster en recursos humanos también por ICADE. Trabajó como psicoterapeuta, pero abandonó la práctica clínica después de 8 años. Desde principios de los 90 su actividad profesional se centra en el mundo de la consultoría empresarial, concretamente en el estudio y análisis de mercado, y también diseña planes de formación. Pero es su, vamos a decir, formación alternativa, la que ha tenido más recorrido y es la que le trae aquí. Se inició en el mundo del C en el año 1993 y que fue un poco ese nuevo punto de inicio en su tarea como explorador de la conciencia, tal y como él mismo se define. Poco después se inició en el mundo del yoga, también con maestros como Shivendu Lahiri o Marshall Govindan. Oscar, como decía antes, es un explorador de la conciencia que es donde radica la esencia de lo que realmente somos y su objetivo es el despertar de su propia conciencia y acompañar a otros en su propio despertar, que ese es su propósito de vida. Por eso, además, es un conferenciante habitual, facilitador de talleres de meditación, respiración holotrópica y es un experimentado terapeuta en regresiones y en POWA. Precisamente POWA es es el título de uno de sus libros, de los que luego hablaremos en profundidad, porque hoy, como bien decías antes, vamos a hablar del último de ellos, prácticamente recién publicado por Colima, que se titula El contrato de Teo. En este libro, Oscar nos relata un proceso personal increíble que tiene que realizar el ser humano para obtener el acceso a todo el conocimiento y a toda la verdad. El contrato de Teo está planteado como una ficción espiritual en la que Oscar relata su propio viaje, en el que nos muestra el verdadero camino evolutivo del ser humano y todos los tesoros que le esperan cuando despierta su conciencia y emprende el camino por esa autoexploración. Muchas de las cuestiones que plantea Oscar en este libro son prácticamente inéditas y lo ideal es que el lector se sumerja en este libro imprescindible para el despertar. No voy a contar nada más. Ahora en la charla que van a tener Oscar y Marta, seguro que nos van a descubrir muchos de estos caminos. Bueno, pues muy bien, a modo aperitivo, porque Óscar, claro, o sea, necesitaríamos varios días para recorrer con él su trayectoria de todo tipo, personal y profesional, pero lo haces como siempre fenomenal, Rocío, gracias. Bueno, antes de empezar a hablar, te voy a invitar a que pinches el book trailer que hemos preparado, el nuevo libro de Óscar, y arrancamos. Fantástico. Bueno, querido Óscar, es un lujo tenerte aquí. ¿Cómo estás? No, el lujo es para mí. Simplemente el hecho de que Colima se haga cargo de la publicación de este libro, pues para mí es siempre un placer enorme, es un orgullo y encantado, encantado de acompañaros en este viaje que ya lleva unos años de recorrido. Yo creo que cada vez lo hacéis mejor. Colima ha crecido una barbaridad. Yo sé todo el trabajo que hay detrás, todo el tesón que habéis puesto. Y de verdad es un placer enorme formar parte de esta familia, de este proyecto, ¿no? Ya no es un proyecto, ya es una realidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, en eso nos parecemos, esto del tesón. Por eso, ¿sabes? Nos hemos acompañado mutuamente a lo largo de 4 publicaciones y una amistad, pues ya importante, pues ya más de una década. Vamos juntos, querido Óscar, que se pasa el tiempo volando.
Y yo te digo, es un orgullo para mí este cuarto libro, que sin duda tú también, como no se puede ir más que a mejor, has evolucionado muchísimo. Creo que eres la persona o de las personas, ¿vale? Bueno, voy a ser tan, en fin, categórica, pero más coherentes, desde luego comprometidas, concienzuda y voy a decir mágica que conozco. Y entonces, este cuarto libro, yo creo que ya, o sea, no puedo decir que lo hayas dado todo, porque eso es mucho decir, porque seguirás evolucionando, pero, o sea, has puesto toda la carne en el asador. Creo que es un libro muy importante, tanto para ti como para los demás, por todo lo que aporta. Y por lo tanto, para mí, que sabes que soy fiel al propósito de Colima. O sea, tú sabes bien, y lo puedo decir sin tapujos, es una misión espiritual. Nosotros queremos cambiar el mundo, iluminar el mundo con nuestros libros, y sin duda la parte trascendente espiritual pues es la más importante. A todos deberíamos llegar a eso. El despertar de la conciencia es uno de los trabajos que tenemos, que compartimos. Tú eres un maestro por la involucración personal que has tomado en esto. Estás al servicio, vamos a decirlo, parece raro, al servicio de la humanidad. Yo también, y por lo tanto no teníamos más remedio que una vez más volver a colaborar para entre los dos, cada uno aportando su granito de arena de lo que ha ido aprendiendo a hacer, llegar más lejos. Era imposible no coincidir. Pues no, no, y además de verdad estoy convencido de que si no cumples tu propósito lo vas a pasar francamente mal. Y veníamos con estos propósitos y es mejor cumplirlo que no hacerlo y resistirse. Si no, la vida te va a apretar y te va a apretar mucho. Creo que justo el tema que nos trae y la publicación a la que estamos haciendo referencia no puede estar más de actualidad. Es decir, lo que está en juego ahora mismo es el despertar de la humanidad, ese despertar de un letargo que seguramente se ha prolongado durante muchos siglos. Tiene que ver con el despertar de la conciencia, el abrir los ojos a la verdad, a la realidad de lo que nos rodea y no a las cosas que salen, con todos mis respetos, en publicidad, marketing, anuncios y demás, y en la propaganda que nos meten los medios de comunicación, que no es más que propaganda de los intereses de pocos, de unos pocos cada vez menos, pero que todavía tienen mucha fuerza, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese giro de los acontecimientos y esto es un granito de arena más para hacer playa, o sea, no es más que ese granito de arena y habrá más granitos de arena. Estoy con más proyectos, como sabes, y bueno, es verdad que aquí de alguna forma he intentado reinventarme como escritor. Nunca había entrado en un proyecto tipo novela, lo que tenía antes eran ensayos y es la primera vez que escribo una novela, pero tenía que disfrazar de ficción cosas muy gordas y dije, lo más cómodo es disfrazarlo de ficción y ya cada cual cuando lo lea que discrimine qué es verdad y qué no es verdad. Y bueno, pues ya es problema de cada uno lo que quiere discriminar con una cosa o la otra. Su corazón le dirá lo que es verdad y lo que no lo es. Efectivamente, creo que ha sido un cambio de registro muy acertado. Primero, porque es un formato más fácil y en un mundo donde la capacidad de lectura, pues desafortunadamente en un país como el nuestro, pues cada vez va peor. Hay que ponerlo fácil. Entonces es más fácil leer una historieta amena donde pasan cosas increíbles y, como bien dices, dependiendo de la calidad de la conciencia o de, ¿sabes? Del grado de evolución de cada cual que lo lea, pues uno se lo leerán como una historia, pues eso, de realismo mágico casi. Y, Claro. y otros entenderán todos los mensajes que van aquí totalmente, ¿sabes? Paquetizados de una forma, de una forma tremendamente, pues eso, amena, divertida, o sea, es que se lee muy bien. Bueno, pues a ver, se trata, yo creo que una de las cosas que tiene que aprender ahora la gente es a discriminar. Y claro, ¿qué te lleva a discriminar bien o a discriminar mal? Lo primero es que tienes que estar conectado con tu interior. Si no estás conectado con tu tripa, con tu intuición, con tu corazón, llámalo como te dé la gana, pues vas a ir muy mal, porque no vas a poder discriminar dónde me la están colando una vez más y dónde no. Entonces, bueno, pues pues valga de entrenamiento, ¿no? Casi podríamos decir que es un taller de entrenamiento para discriminar el grado de conexión que tienes contigo mismo y por tanto de discriminar lo que es real y lo que no lo es, ¿no? Efectivamente, o sea, yo ahí he intentado condensar una gran parte de mi viaje interior.
experiencias muy profundas que gracias a, no lo sé, a la divinidad, a las cosas que puso en mi biografía, me llevaron por esos caminos y a explorar con rigor y con exigencia, porque la gente ahora quiere, pues eso, pasar una tarjeta, recibir una información y no me cuentes mucho más, que no me da el cerebro para tanto, es que estoy con mucho estrés, ya la vida no me da más de sí. Bueno, pues quédate con eso, estupendo, pues mírate una película de Disney con todos mis respetos, pero cuando uno quiere explorar de verdad, tiene que estar dispuesto a pasarlo mal, a meterse en charcos gordos, a veces salir trasquilado, otras veces no. Y desde luego las verdaderas iniciaciones son muy exigentes, no son tonterías, son para gente muy valiente, es ponerse a prueba. Y eso me llevó a descubrir cosas muy profundas. Y a algunas personas, ¿no? que han leído esta obra y han sido los primeros lectores me dicen, pero ¿y eso es verdad? Y le digo, bueno, primero debes tú sentir lo que, si crees que es cierto o no, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que una persona que no haya conocido determinados paisajes no los puede describir. Entonces, si ahí tienes una descripción detallada de determinados estados internos, de determinadas experiencias, etcétera, pues igual resulta que es que la persona ha estado ahí y por eso lo puede escribir. Entonces, bueno, era un poco reto para mí contándolo, porque era también desnudarme bastante más de lo que lo he hecho otras veces. Y por otro lado, el provocar a que otros se planteen cosas que están ahí y que son el verdadero tesoro, ¿no? Brahma decía que el verdadero tesoro de la humanidad estaba en nuestro interior oculto y es ahí donde están todas las respuestas. Pero es un viaje que no todo el mundo está dispuesto a hacer, Marta, y tú muy bien lo sabes. Sabes qué difícil es publicar, cada vez hay menos gente leyendo, cada vez hay menos gente que se toma la molestia de leer y de reflexionar y lo que es la experiencia de leer un libro en papel, en la mano, que a mí me encanta, y cada vez es todo más audiovisual, más corto, más breve, más superficial, y es un error enorme, eso no nos lleva al punto al que debemos encontrarnos todo, al que debemos ir. También lo sé, querido Oscar, que cada mes que sigo aquí, digo, es un milagro, pero yo ya estoy entregada a que siga siendo un milagro y digo, si deja de serlo por algo será, no sé cómo decirte, será que ya toca cerrar, pero de momento seguimos. Pero bueno, quería decirte, o sea, en este mundo efectivamente hemos pasado de que todo lo esotérico, lo misterioso estaba como muy oculto, etcétera, y ahora, claro, estamos en una época de apertura total, pero casi de excesos, en el sentido de que hay una sobreinformación, tantas corrientes, uno no sabe de qué escuela coger, por decirlo de una manera rápida. Está esto de la nueva era, hay tantos maestros y tantas ideas, ¿no? Y tantos altavoces y tanta gente pues, diciendo que tiene la verdad de lo que va a pasar y todo esto. Tú te has ceñido siempre, y en este libro lo haces, a una escuela, por llamarlo de alguna manera, pero yo creo que sí, que es la tradicional, una que tiene milenios de, digamos, de fundamento, que son los yogis tradicionales del Tíbet, los auténticos, ¿sabes? Maestros espirituales de Asia, ¿no? De hecho, has situado a tu personaje ateo en el Himalaya, o sea, directamente para que no hubiera lugar a confusión, ¿no? En la Para que no haya lugar a dudas. tradición meditativa, tecnología de toda esta gente, como te he oído alguna vez hablar al respecto de ello, ¿no? La tecnología. Es decir, que ellos tienen unas técnicas muy depuradas, contrastadas para llegar a determinados estados, etcétera. Bueno, y tú sigues ese camino, ese recorrido, lo que pasa que es verdad en un contexto actual, como bien dices, y ahora si quieres seguimos por aquí, donde todo se ha acelerado y ya no podemos estar 7 años con un maestro a ver si nos admite como discípulos, ¿no? Ahora hay que empezar a hacer el trabajo porque el tiempo, bueno, pues efectivamente se ha Apremia. acelerado, ¿no? El tiempo apremia. Pues, a ver, yo lo que me ha diferenciado de otras personas, de otros buscadores que he tenido al lado, yo he tenido compañeros que se han ido quedando por el camino y demás, la diferencia ha estado primero en mi perseverancia. Cuando uno de estos maestros te decía, si respiras de esta manera y si haces estas contracciones
en la musculatura interna de tu cuerpo y no sé qué y no sé cuál, pues entonces resulta que ocurre no sé qué cosa. Y yo lo ponía a prueba, pero lo ponía a prueba el suficiente tiempo. Es decir, o sea, yo voy al gimnasio 100 días y entonces resulta que aparecen los abdominales. Ah, caray. Lo que no puede hacer uno es ir 10 días al gimnasio y decir, no, no aparecen los abdominales. Esto que me has contado es mentira. No, es que no lo has probado lo suficiente. Entonces, por un lado había una perseverancia, bueno, un poco intensa, ¿no? Pero es que es la única manera de poner a prueba estas cosas. Eso en primer lugar. Yo siempre le digo a gente que está en talleres conmigo, practica una cuarentena, como mínimo, y observa el paisaje interior. Verás que empiezan a producirse cambios. No todo el mundo está ni siquiera dispuesto a hacer una cuarentena, con lo cual llega un momento en que dices tú, mira, si no estás ni siquiera dispuesto a hacer ese sacrificio, márchate. Esto no es tu camino y ya está, ¿no? Y yo además soy muy duro en ese sentido. Yo ya no me ando con paños calientes. Yo en más de un taller he puesto en la calle a alguna persona a decir, toma, ahí tienes el dinero, márchate, este no es tu espacio, adiós. No me interesa ni escucharte ni que me machaques un taller de otras personas que sí están interesadas en hacer lo que tú no quieres. Y es por eso, porque es que esto ya está apretando. Es decir, no podemos estar 7 años para ser iniciados. Y luego, por otro lado, la otra cuestión es estos señores que son la fuente original del conocimiento. Y voy a hacer una afirmación un poco dura, es decir, cuanto más atrás, más verdad hay. Cuanto más a los orígenes nos vamos, más verdad hay. Entonces, yo lo que hacía era, pues cuando empiezo en su momento con el self-realization y Paramahansa Yogananda y los conocimientos que traen estos monjes del self-realization. Fantástico, me dieron un empujón hacia adelante enorme. Y las prácticas eran prácticas reales, muy eficaces, eran verdaderamente eso. Pero claro, cuando yo me voy a buscar a la fuente, yo siempre voy buscando la fuente, porque sé que ahí es donde está la esencia verdaderamente grande. Y entonces localizo a un bisnieto de la Lahiri Mahasaya, me encuentro con Sibendu Lahiri y hago 2 iniciaciones con él, estoy 2 veces con él. Digo, ostras, aquí hay cosas, hay matices, hay detalles que son importantes que no me han contado. Y yo empiezo a incorporarlos y empiezo a ver cambios y empiezo a ver que el avance es más sólido. Pues dices tú, ostras, una vez más la fuente no se equivoca. Sigo yendo a la fuente. Y entonces voy más atrás y alguien dice, no, pues es que yo he recibido formación directa de Babaji Nagaraj, de uno de los Siddhas. Bueno, yo no sé si es verdad o no es verdad, solamente lo puedo comprobar sintiéndolo, estando delante de esa persona, viendo lo que, vale, me puedo arriesgar a ser estafado, pero me va a estafar una vez, pero estuve 5 veces después. Luego, ahí había mucha verdad, ¿vale? Con Marshall Govindan, Govindan Satchiananda. Entonces, y claro, y 5 iniciaciones. Y ahí ya sí que me reventó, en el sentido de decir, no puedo asimilar más. Pero desde esas 8 iniciaciones, primera en el Self-Realization, 2 con Sibendu, 5 con Marshall, claro, de eso a un tallercito de fin de semana que la persona se siente experta y además opina, pues hay un recorrido enorme y años de diferencia. Lo que esa persona ha experimentado en un rato de un taller, ese recorrido es muy distinto. Y ellos lo que tienen, esa fuente, y no me desvío de tu pregunta o de tu conversación conmigo, es, ellos conocen una tecnología que ha funcionado durante miles de años, porque nuestro vehículo físico y nuestros componentes emocionales, psíquicos, energéticos, son los mismos de entonces. Entonces, aquellos señores, lo que escribió Patanjali hace tantos siglos atrás, que luego lo empleó Buda para alcanzar esos estados que le llevaron al despertar, etcétera, sigue siendo de actualidad. Nuestro cuerpo no ha sufrido una mutación drástica, ni en nuestras emociones, ni en nuestro psiquismo, ni en nuestro campo energético, para que esas técnicas no sean válidas ahora. Y realmente lo que las técnicas que se venden hoy día son descafeinadas de aquellas. Entonces, ¿por qué me voy a ir a un café descafeinado? No, me voy a buscar la semilla, la tuesto, la muelo, la infusiono y me lo tomo.
Eso tiene muy poco que ver con un polvo liofilizado descafeinado, con todos mis respetos para cada uno de los productos que he mencionado. Entonces, es de lo que se trata. Mi punto de vista hoy es, ya no hay tiempo de andar con paños calientes, hemos pasado el umbral en el que toda la humanidad está siendo evaluada. Ahora mismo hay como una, por poner metáforas que nos podamos entender, desde mi punto de vista, ese otro lado ha hecho un fotofinish de la humanidad. Tienen la fotofinish de todos nosotros. Saben perfectamente quién está, quién es positivo, quién es bondadoso, quién es luz, saben perfectamente quién es oscuro, quién es perverso, quién está para parasitar y aprovecharse de los otros. Y ya hemos sido evaluados. Hay poco más que hacer. Pero es verdad que todavía, hasta que se produzca ese giro de los acontecimientos, hasta que llegue este momento, estamos en el umbral. Todavía hay tiempo de hacer algo y de despertar un poco más y de aceptar más verdad en cada uno de nosotros y por lo tanto entregar más verdad de cada uno de nosotros, que es lo que nos va a pesar en ese juicio, en esa evaluación, porque estamos a punto de experimentar una especie de evaluación, de juicio, de reset. Ese es mi punto de vista. Por eso está ocurriendo todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y a lo mejor no quieres que entremos por ahí, pero Sí, es sí, sí, mi totalmente. visión Aquí entramos, aquí podemos entrar a todos sin ningún tipo de tapujos. De hecho, una de las cosas que más valoro de lo que hago es la libertad. Estoy harta de que haya cortocircuitos por todos los lados. fantástico. Estamos en línea como desde hace tantos años, Marta. Entonces, los tiros van por ahí. Entonces, ¿por qué vamos a seguir disfrazando de medias verdades o de medias mentiras las cosas? ¿Por qué vamos a andar todavía con pudores sobre lo que es la espiritualidad o todo esto? Creo que el New Age hizo bastante daño. Hay muchos mensajes que lo que han hecho es frases bonitas, huecas. Hay mucha gente ahora mismo, de hecho, en las redes, esos falsos profetas que decían, ¿no? Pues en el fin de los tiempos habrá muchos falsos profetas. Nada más que lo que te encuentras en YouTube por todas partes. Gente hablando huecamente y lo notas enseguida. Y algunos pocos que hablan con la profundidad del que ha pasado por eso. Entonces, desgraciadamente vivimos en una sociedad inundada de información, pero con muy poca experiencia que valora mucho la experiencia externa y ajena, valora poco la experiencia interna y personal, y si alguien quiere recorrer el camino y si alguien quiere avanzar de verdad, tiene que tomar las riendas y tiene que ponerse el neopreno, meterse el regulador en la boca, colocarse unas botellas en la espalda, ponerse el lastre y meterse en las profundidades. Y eso es bien distinto de ver un documental sentado en el sofá de casa con el mando a distancia, cambiando de canal y viendo a Discovery Channel y un señor buceando en el Mar Rojo. Pues es el punto en el que estamos. Ya no podemos andar viendo documentales. Hay que remangarse y meterse en las aguas que haya. Da igual que estés en el Mar Rojo o que estés aquí en Calpe o estés en La Coruña buceando. Bucea tú y ya está. Y verás el cambio que generas en tu vida. Ahora, en estos momentos, yo estoy trabajando mucho con la parte peor, con la sombra, con la herida, con las cicatrices interiores y es lo que más avance produce en la gente. Me divierte, no hace nada en mi modestísimo canal de YouTube. Con mi pareja lo hablaba, con Ágata, tú la conoces, y le decía, mira, este vídeo lo van a ver 4 gatos, porque habla de la sombra, de la herida, de la culpa, de cicatrices, de todo eso. Lo van a ver 4 gatos, y es el importante. Y ahora voy a hacer un vídeo que habla del evento, del reset que va a sufrir la humanidad. Eso lo van a ver miles de personas. Y así es, porque lo que quieren escuchar es lo llamativo, lo espectacular. Y vienen unas naves, bajan, nos rescatan y nos sacan de aquí. No. ¿Qué tienes que hacer? Incluso para que si vienen con las naves te elijan a ti y no al de al lado. Pues eso es lo que importa y eso es lo que nadie quiere hacer. Entonces, aquí estamos en eso, Marta, y tú por eso lo que publicas son libros con valores.
ese es el claim de la editorial. Y esa es la dificultad, dices, y sobrevivir, y es un milagro. Y es un milagro. Pero bueno, yo sé que hay unas fuerzas detrás, las tienes detrás en la imagen, además, que tienes en pantalla ahora mismo y están haciendo que las cosas ocurran. O sea que, bueno, en ese lío estamos, no es pequeño. Bueno, la buena noticia para el que oiga dice, uy, esto es un trabajo muy arduo que solo la gente como Oscar puede hacer, porque tú ya has de buscador toda la vida, me consta. Además lo transmites con tu discurso, ¿no? Sabes que te has iniciado en tantas tradiciones valiosas, etcétera, has explorado. No siempre te has puesto en situaciones agradables, es decir, has tenido que pasar mucho y en el libro también se puede percibir. Pero es verdad que te has molestado en todo ese trabajo de una vida, hasta ahora y lo que te queda, traducirlo en 300 páginas, que como tú eres una persona muy pragmática, son realmente un manual de trabajo. O sea, tú estás haciendo una invitación a cualquiera donde, mira, yo ya te he facilitado porque he dicho lo que vale, he visto lo que no vale. Y yo ya te marco una senda clara para que no pierdas el tiempo, no necesites 30, 40 años. Si te pones ahora por aquí, que yo te voy dando aquí bien el camino, Sí, puedes llegar a algo, ¿no? es un poco así, es verdad. O sea, yo lo que he hecho y lo hago en los talleres con la gente. Ahora, por ejemplo, estos fines de semana, acabo este sábado, estoy haciendo un taller de Powa en el Yoga Ashram de Boadilla, aquí cerca de Madrid. Y claro, yo les digo, el camino es este. Tienes que ir por aquí, te vas a ahorrar mucho, pero luego el camino tienes que recorrer tú. Entonces, yo hasta ahí puedo ir, ¿no? Lo que sí te puedo decir es, yo he recorrido el camino, entonces lo conozco y esa es la parte valiosa que yo puedo ofrecerte en cuanto a guía, Mm, pero nada más. Y me he encontrado estas dificultades y me he encontrado estas facilidades, pero que no tienen por qué ser las mismas que te vas a encontrar tú. Pero eso es la parte que yo puedo ofrecer. Y en el contrato de Teo, verdaderamente doy muchos hilos de los que tirar, muchos hilos de los que tirar. Se habla de la naturaleza, de la posibilidad de entrar en comunión con la naturaleza, la sabiduría que hay en árboles centenarios, que es real, que está ahí. Hablo de la acechanza constante de la oscuridad, que está para distorsionarte, para amedrentarte, para desviarte del camino, para ponerte a prueba. Luego, la oscuridad no es mala, es una herramienta más que ha puesto la divinidad ahí. Hablo de cómo entrar ahí dentro, de la importancia de abismarse, como quieras que lo hagas, a través de la respiración, a través de buscar el aislamiento, el silencio, lo que tú quieras. Pongo los puntos sobre las íes, dónde está el conocimiento, los risis, los sidas. Ahí lo tienes todo, ahí está absolutamente todo. Entonces vete a la fuente, si te estoy diciendo dónde está la fuente, no compres agua embotellada. Vete al manantial que está mucho más rico. Entonces, bueno, hay mil claves. Estamos hablando de trascendencia en ese libro. Estamos hablando del contacto con uno mismo para alcanzar el contacto con la divinidad. Estamos hablando de que cuando tú consigues esos contactos, el contacto real con verdaderos gurús, con verdaderos maestros, se produce. Yo en la actualidad sigo recibiendo guía y es impresionante lo que nosotros en argot llamamos soplidos. Te soplan a la oreja, te dicen por aquí sí, por aquí no, haz esto, actúa de esta manera. Y funciona sencillamente. Pero has tenido que abrir el canal, has tenido que hacer algo y has tenido que aprender a discriminar quién se comunica conmigo a través de ese canal porque lo invisible es más grande que lo visible y tiene más fuerza de lo que parece. Y el 90% de nuestros problemas económicos, de salud, de relaciones, etcétera, se resuelven allá, al otro lado del velo, no aquí. Entonces, bueno, todo eso está ahí, pero supongo que alguien será capaz de pillarlo o por lo menos pillarán una parte y ya con eso me conformo.
Oye, no, sin duda, hay todos esos tesoros, que es de lo que quiero hablar, porque estamos hablando del camino y sus dificultades y el esfuerzo necesario y las pruebas necesarias para seleccionar, ¿no? Creo que con la edad vamos aprendiendo, querido Oscar, que nada, todo lo que es valioso requiere un esfuerzo. Nada te lo dan gratis, ni lo valoraríamos si así fuera, ¿no? Háblame de esos tesoros que están en el camino, esas sorpresas que uno, bueno, va adquiriendo, pues gracias a hacer el trabajo, ¿no? Ujú. A ver, lo primero es, desde mi punto de vista, que siempre te han dicho, em, este mundo está basado en el engaño, hay que partir de ahí, lo cual es muy duro. Ya de entrada, cuando uno ve eso, dice, ay, cómo rasca esto, cómo duele, ¿no? Entonces, casi todo lo que este mundo te ofrece, no voy a decir que sea al revés, pero casi. Entonces, siempre te han dicho, no, pues los problemas se resuelven actuando, haciendo, no sé qué, no sé cuál. Bueno, pues el primer tesoro es, que es una frase muy manida, pero es real. La respuesta está adentro. Vete adentro. Siente lo que está ocurriendo, escucha lo que está ocurriendo, huélelo, pero mete los sentidos interiores, ¿vale? Em, Porque ahí vas a empezar a reconocer cosas no manifiestas en la realidad. Vas a empezar a ver si el que tienes enfrente realmente es el santo que dice ser o es otra cosa disfrazada. Entonces, eso solo lo vas a ver ahí dentro. Entonces, a base de meterte ahí dentro, de entrar en silencio, de aquietarte, de dejar que tu mente no esté en el ruido y en el programa que te han dicho de cómo son las cosas, y eso, por ejemplo, fue muy evidente en el 2020, pues vas a reconocer si te están tomando el pelo o no. Entonces, para mí, ese tesoro ya en sí mismo es enorme, que es esa capacidad que mencionábamos antes también de discriminar, de empezar a reconocer dónde hay verdad y dónde no la hay. Entonces, ya solamente esa capacidad para reconocer me parece algo extraordinario y que te va a ahorrar muchos disgustos, muchos sinsabores y demás. Y vas a ver que cuando tú empiezas a actuar desde esa dimensión que no es visible, entre comillas, vas a ver que ocurren cosas fuera, ¿no? Por ejemplo, yo en un momento determinado puedo tener un gran conflicto con una persona y hablo de un gran conflicto porque hay unas discrepancias de cómo vemos el mundo, de cómo nos relacionamos con personas comunes, hijos nuestros o lo que sea, grandes. Entonces, en esta dimensión tangible, muchas veces no vas a poder abordar ese problema. Pero si tú entras ahí dentro y lo tienes que hacer desde la verdad, desde la honestidad, y es como si te entrevistaras con esa persona, pero desde el respeto, de decir, mira, estoy aquí, estoy desesperado, no sé cómo resolver esto, me gustaría contar contigo, vamos a ver juntos cómo podemos resolver esto, que no nos lleva a nada, lo único que nos lleva es a estar aquí con un palo entre las ruedas, no avanzamos, no obtenemos nada bueno. Imagínate, pues nos queremos divorciar y no conseguimos encontrar el camino para hacer los acuerdos mínimos para que cada uno siga con su vida. Que vamos a seguir ahí conviviendo entre cuatro paredes, amargados en la bronca, sin libertad. Pero qué locura es esa. Vale, desde esa entrevista fuera no puedes, porque ya está todo tan desgastado, tan destruido, que eso no funciona. Pero te vas adentro y entonces puedes hacer esa entrevista. Digamos, yo lo llamaría una entrevista entre almas. Y lo asombroso es que cuando lo haces una vez, otra vez, y vas consiguiendo que esa entrevista interna sea cada vez más, voy a decir, pacífica, más serena, más sincera, pues de repente un día te sorprende que llega el otro y en un minuto resuelves cosas en las que llevabais meses sin encontrar acuerdos. Entonces, de repente descubres que es una forma de resolver problemas alternativa y muy poderosa. Entonces, fíjate qué chorradas, ¿no? Lo que estamos hablando, de poder ver más allá
de lo que parece evidente o de poder abordar la realidad resolviendo cosas, ¿no? ¿Cuántas veces me he encontrado gentes con unos problemas económicos enormes? No avanzo, no tengo abundancia, esto está bloqueado, es como si tuviera una maldición, entra el dinero igual que entra, sale, y de repente han empezado a resolver temas de ancestros, temas que a lo mejor ni siquiera están vivos, con sus padres, y han empezado a resolver secretos familiares que estaban ahí, y de repente algo que ahora llamamos constelaciones, ¿no? Bueno, algo parecido. Y han empezado a resolver eso internamente y de repente eso que estaba bloqueado se ha empezado a desbloquear. De repente han empezado a encontrar un trabajo que resulta que es mucho más rentable que en el que estaban, a darles más calidad de vida. Entonces dices tú, perdón, ¿qué coño pasa aquí? ¿Qué es esto tan raro que ocurre? Claro, el que lo descubre y empieza a entender cómo funciona la realidad interior y cómo esa realidad interna impacta en la realidad externa, hace un descubrimiento enorme. Y, y yo no le tengo que convencer de nada, porque lo ha experimentado. ¿Qué es de lo que se trata? Yo no estoy aquí para convencer a nadie. Lo que estoy es para avisar, para decir, mira, atiende a esto, tira de este hilo, mira este caminito, mira esta alternativa, mira lo que hay aquí. Y habrá quien mire y tire del hilo y habrá quien no lo haga. ¿Sabes? Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy pensando en casos reales, estoy citando casos reales, como tú sabes, Marta, de talleres y de cosas de estas. Una mujer en Sudamérica, siendo niña, fue violada de una forma muy brutal, además. Ahora es una mujer hecha y derecha, de treinta y tantos, no llega a 40 años, un desastre de vida completo, y de repente cuando ha empezado a resolver ese conflicto, ha empezado a resolver eso, pero internamente, en la realidad no va a ir a perdonar a ese violador, pero internamente puede entender qué pasó, entender que ella fue víctima de otra víctima terrible y incluso hace poco tiempo ir a hablar con sus padres y decir, mira, pasó esto y vosotros ni os enterasteis. Y de repente ella encuentra una pareja, de verdad. Y de repente aquello que era un fracaso tras fracaso en las relaciones de pareja, de pronto empieza a fluir y de repente encuentra una persona que realmente ama a esta mujer, que la respeta y hablando de temas muy, muy, muy banales y duros. No podía tener relaciones sexuales y de repente vuelve a tener relaciones sexuales y son muy plenas, muy placenteras, se puede entregar en confianza, recibir a la otra persona sin problema. Ostras, son muchas horas de terapia, ¿eh? Mucha pasta gastada en terapia y no hace falta. Y tengo mucho respeto por la terapia y yo empecé siendo psicólogo clínico y ejerciendo como tal y con una formación muy extensa en muchas disciplinas de psicología. Y renuncié porque me di cuenta que el camino no iba por ahí. A ver, está fenomenal, me encanta cómo lo cuentas porque es el primer escalón de utilidad, vamos a decir, universal. Es decir, solo ese trabajo interno de sosiego, de trabajar, limpiar, perdonar, etcétera, es fundamental. Sin duda es algo que todo el mundo estamos invitados a hacer, ¿no? Y tú lo haces de una forma muy, pues muy amena y muy, pues eso, con mucho conocimiento de causa. Luego hay otro nivel de trabajo que cuando sigues, pues conectas con algo mucho más importante que nosotros, que es la trascendencia, ¿no? Entonces, si llegas a estos estados que escribes en el libro y que son envidiables, esos estados de conexión ya máxima, de extáticos, etcétera, también hablas de la amenaza que supone en el sentido es una trampa, no quieres volver, te quieres quedar ahí enganchado arriba cuando te han mandado aquí abajo a hacer tu trabajo, ¿no? De hecho, no voy a desvelar, claro, el final del libro, ¿no? Cómo transcurre, digamos, esta disyuntiva y cómo gestiona esta tentación, por decirlo de alguna forma, nuestro protagonista, ¿no? Pero háblame un poco de esto, ¿no? De este, bueno, pues de bueno, sigue siendo una prueba, ¿no? Que surge en el camino. Háblame un poco, porque tú la has experimentado y la experimentas, ¿no? Sí, sí, exacto, eso es real. Es decir, digamos el plano más superficial e interno te lleva a ver la realidad con esa claridad, que si no en condiciones normales no tienes acceso a esa claridad.
digamos que esa sería una primera frontera, pero si vas a explorar ese territorio desconocido que hay más allá, lo primero que vas a encontrarte es que esa realidad es una realidad muy vasta y es una realidad tan tangible o más real que la realidad que hay aquí. Y ahí empiezas a tocar tú dimensiones internas que se demuestran que son inefables, que son realidades que tienen que ver con la eternidad. Es decir, tú tienes en ti mismo una serie de estructuras que al no ser de carne y hueso, pues no tienen las limitaciones de respirar, no tienen las limitaciones del alimento, no enferman, no envejecen, no pasa aparentemente el tiempo humano por ellas. Entonces, de repente te encuentras con unas ventajas enormes. Es decir, ostras, es que resulta que tengo una serie de vehículos que yo no sabía que estaban ahí, que los usas todas las noches, pero luego se te borra el recuerdo y se te distorsiona el recuerdo de lo que has experimentado durante la noche, pero eso funciona y funciona maravillosamente bien. Entonces, claro, imagínate ya no solamente con ese nuevo vehículo de exploración, sino que te vas a encontrar otros exploradores que están allí. Esos exploradores va a haber de todo, va a haber exploradores positivos, va a haber exploradores negativos, va a haber de todo. Eso ya es una interacción enorme. Imagínate que tú puedes empezar a interactuar con entidades súper avanzadas que están al otro lado del velo, que tienen una visión global de todo. Claro, si tú consigues esa conexión, si tú consigues esa discriminación, además de no ser engañado por otras entidades que intentan usurpar, digamos, identidades positivas y no lo son, pues eso te da una nueva ventaja muy grande. Es verdad que hay que ganárselo, es decir, las puertas no te las abren así como así y te van a poner a prueba, te van a poner a prueba incluso tu motivación para llegar a todo eso. Eso sería como un segundo nivel muy, muy profundo, muy intenso ya, y donde están esos guías, esas entidades ya ascendidas, vamos a llamarlo así, aquellos que ya han recorrido todo esto, que ya están más allá del velo y que ya esto no les aporta nada, porque tú estás aquí en la medida que tienes cosas que aprender. El día que tú estés aquí y no tengas nada que aprender, no vas a seguir aquí. Tú no vas a ir a la guardería hoy, mañana y pasado para aprender, porque ya no hay nada que aprender allí. Te vas a las escuelas, a las maestrías, a los doctorados, donde tienes que seguir avanzando, lógicamente. Pues aquí es igual. Y luego, ¿qué vas a encontrarte? Inevitablemente, la conexión con lo divino. Porque vas a buscar la fuente última. Y la fuente última es el creador. Simplemente si tú pudieras cobrar conciencia de lo gigantesco que es que una entidad que no tiene por qué hacerlo ha querido crearte y ha querido regalarte la existencia y ha querido regalarte, más allá de la existencia, la libertad de explorar la creación sin límites, eso es un regalo de tal categoría, se nos olvida que existimos. Y recordar que existimos es el recuerdo más poderoso que deberíamos tener cada día y celebrarlo y dar las gracias. Y ahí es cuando llega una dimensión enorme, porque el acto que llevó a esa inteligencia, energía, lo que rayos sea, a crearte fue un acto de amor enorme. Y la conexión con eso va a venir a través del amor. Vas a sentir unas oleadas de amor tan intensas que en la misma experiencia vas a pensar que vas a morir. Vas a tener un estado estático tan fuerte que es que te estorba hasta respirar, te estorba hasta el latido de tu corazón. Quieres estar en tal quietud para inundarte de esa experiencia tan profunda que hasta parece que la existencia se congela. ¿Qué sucede? Que cuando tú entras en esos estados de común unión, y es común unión, porque tú entras en contacto con eso y eso entra en contacto contigo. Entonces, no es la comunión como la entendemos, es una cosa que va en las dos direcciones
es algo tan intenso y es una renovación y es una gracia, un bienestar tan grande que anula cualquier cosa. Entonces, a veces te ocurre que te metes ahí dentro para resolver y si te vas guiado por el perfume de la divinidad y te pones a los pies de la divinidad, eso que te había llevado a meterte ahí dentro se disuelve, porque es la entrega total al plan divino, la confianza absoluta en ese ser que te ama de esa forma tan sublime, y entonces la dimensión humana, ese problema tan enorme que tenías, se convierte en algo absolutamente minúsculo, ridículo, sin importancia. Y porque entiendes que todo está bien, que todo es perfecto. Entonces, eso es un poco como el otro lado de la moneda, ¿no? Es decir, yo entré ahí para recibir una respuesta, para resolver no sé qué cosa, y si de verdad entras y te dejas llevar por ese río interno que tiene esa fuerza enorme, esas aguas interiores, puedes terminar a los pies de la divinidad y ahí no hay nada que resolver. Todo es perfecto, todo sigue un plan increíblemente maravilloso y vas a ver el bordado de la divinidad, vas a ver la otra cara de la realidad y vas a ver que todo es perfecto, que aquel accidente, que esa enfermedad, que aquel cáncer, que aquel divorcio, que aquella quiebra económica, que aquel disparate, porque muchas veces son disparates en la realidad humana, tenía un para qué. Y eso es lo que da el salto enorme de conciencia. No es por qué me ocurre esto, es para qué me ocurre esto y dentro de qué contexto. Y entonces todo cobra sentido. Y entonces todo se convierte en respeto, todo se convierte en aceptación y entras en una paz enorme. Y en cuanto además entras en paz, no hay resistencia y todo se disuelve. Entonces yo sé que da la sensación que me he tomado un coñac de litro o que me he fumado algo, que estoy diciendo cosas muy raras, pero de verdad, Marta, tú lo sabes, si no, no me hubieras publicado, los tiros van por aquí. Y yo sé que además es que a los pocos meses o semanas de conocernos, te ocurrió algo de eso. Y a partir de ahí tú empezaste a tener una visión de todo distinta. Y esas cosas es que marcan las vidas de las personas y hacen que uno se replantee cómo son las cosas. Pero los tiros van por ahí. Bueno, por alusiones es verdad que cuando comimos la primera vez nunca se me olvidará en el tataglia aquel y me contaste ciertas cosas, casi me caigo de la silla. Y ahora quiero leer, revisar tus libros totalmente convencida de que lo que dices, o sea, hay una verdad aquí total, o sea, que ha habido una evolución. Gracias a ti, que ya te he dicho alguna vez que has actuado como despertador de tantos y de mí misma, y que te agradezco un montón. Pero bueno, todas estas maravillas que relatas, fíjate, no solo me consta que tú has hecho el viaje por ti mismo, o sea que por eso te digo que eres tan honesto, tú has hecho el viaje, tú has hecho un viaje que es un compromiso que has adquirido tú con la humanidad, con enorme sacrificio, y es algo que se ve en el personaje, o sea, esto no es un viaje, o sea, cualquiera. ¿Sabes? Has comprometido tu vida y todos tus recursos a este viaje. Y nosotros tenemos el privilegio de poderlo disfrutar cómodamente en el salón de nuestra casa en 300 páginas, que las hemos intentado editar con todo cariño, pero así es, o sea, es un privilegio que no podemos desaprovechar. Tú has hecho el trabajo, yo como editora he hecho el trabajo, y los demás, o sea, aquí está entregado. Ahora ya cada cual que se busque la excusa que quiera para, ¿sabes? Para no hacerlo. Pero bueno, la verdad es que, y como digo, en un formato, lo que decíamos al principio, súper ameno, que el que quiera que lo lea como una historieta, como decías tú, de fantasía, pero aún así va a ser súper interesante de leer y con un manual de trabajo, de guía práctica, de si quieres hacerlo, yo te digo que tienes que hacer, no, no pierdas el tiempo haciendo cosas que no te van a llevar a nada, etcétera, ¿no? O sea, no se puede pedir más por menos, sinceramente. Entonces, bueno, esto demuestra el poder mágico de los libros y la razón por la que yo soy editora, porque creo que esto es un vehículo de difusión muy poderoso, por eso se quemaba en la hoguera en algunos tiempos y todavía en algunos sitios se siguen quemando. Los libros son bastante revolucionarios y este seguramente lo sea. Por eso voy a dar paso aquí a Rocío, que está ya aquí al tanto
nos va a presentar la sección de librería del podcast, siempre con buenas Solo, recomendaciones de solo lecturas. una cosa, Marta. Jueves 12 presentamos en Ah, sí, Colima el sí, libro. no se me olvidaba, pero está bien que lo digas ahora. Lo dejaba para el final, que nos vamos a despedir, pero ya que lo has dicho, tenemos una presentación en la editorial el 12 de marzo, la semana que viene. Estáis todos invitadísimos a las 7 de la tarde, donde tendréis la oportunidad de conocer a Óscar, y si ya lo conoces, da igual. O sea, con Óscar siempre se disfruta un montón, porque tiene un discurso, como veis, súper potente y va a ser una presentación excepcional, a la que nos encantaría que acudierais. A ver, Rocío, ¿qué nos traes hoy de libros mágicos? Pues el primer libro que recomendamos, que también va a estar disponible para todo el que lo quiera ver en esa presentación del próximo día 12, es Powa, que es el libro escrito por Oscar Mateo. El título completo es Powa, una llamada desde la trascendencia. Y en el Oscar profundiza sobre eso, sobre la trascendencia humana. Oscar aborda uno de los temas más importantes para el ser humano, el más allá. Describe una técnica milenaria de elevación de la conciencia, más allá de la muerte, para plantearse la vida y la muerte desde una visión más amplia y esperanzadora, el Powa. El Powa es una técnica tibetana, milenaria, que permite transferir la conciencia hacia estados más elevados del ser. Powa es un término tibetano que puede ser traducido como práctica de la muerte consciente o transferencia de la conciencia, justo en ese momento. Este libro describe con todo detalle cómo practicarlo. Inicialmente está pensado para orientar a aquel que trasciende y regresa a la realidad espiritual. Oscar, como ya hemos comentado antes, es un facilitador habitual de estos talleres porque, tal y como él nos dice, nos señala, la práctica de Pogua permite rozar con los dedos la trascendencia y quién sabe si recibir la bendición de tener una experiencia transformadora. Por cierto, no quiero dejar de recomendar otros libros que ha escrito Oscar también y que están publicados con Colima, que se titulan La conexión perdida y transforma tu realidad con el espacio problema. Y la segunda recomendación de hoy es uno de los últimos que se ha publicado sobre este tema. Es un libro también muy conocido que se titula La supraconciencia existe, vida después de la vida, que está escrito por el doctor y cirujano Manuel Sanz Segarra y el periodista Juan Carlos Cebrián. El doctor Sanz Segarra ha dedicado los últimos años de su carrera a investigar la existencia de la supraconciencia y las experiencias cercanas a la muerte. La supraconciencia es un concepto que se refiere, pues eso, a la conciencia que existe más allá de la mente y el cuerpo físico. Lo que cuenta dentro de su actividad profesional como cirujano, ayudó a reanimar a un paciente que había sufrido una muerte clínica tras un accidente y después de su recuperación, este paciente le contó su experiencia cercana a la muerte, lo que había vivido durante ese periodo crítico, durante su muerte clínica. Y en ese momento, pues el médico empezó a investigar. Así que, unido a este periodista, Cebrián, para investigar estas ECMs, estas experiencias cercanas a la muerte, desde una perspectiva, por un lado, científica, pero también espiritual. Así que con casos documentados y estudio de física cuántica, este libro ofrece una comprensión de la conciencia y la vida después de la muerte que desafía un poco las concepciones tradicionales y proporciona una guía para superar miedos y ayudarnos también a reflexionar sobre nuestra propia vida. Así que bueno, estas son las recomendaciones de hoy y espero que os hayan gustado. Ya sabéis que todos estos libros están en nuestra web www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda de la calle Covarrubias número 28, que es donde vamos a presentar la próxima semana el libro de Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. Yo, desde luego, recomiendo todos los libros de Óscar, son imprescindibles. Desde luego, el último, por ser el último y por ser el más completo, es el que más recomendamos en el podcast de hoy. Es alucinante. Y luego, sabes que me volví a leer, que me encantó, a la vez que estaba revisando tu libro, Las memorias de un yogi de Paramahansa Yogananda, ¿no? Yogananda Paramahansa. Es Te lo digo al revés, que es un imprescindible. libro increíble, o sea, buenísimo. Imprescindible, por Dios, lo que hay Imprescindible. ahí. Lo que hay ahí. Fíjate que a mí lo que me llevó fue, yo en el 93 me inicio en Zen y en el 98 tuve ahí una crisis con el Zen y es que no me olvidaré jamás, en la calle Ibiza de Madrid, en la librería que había allí, que ya no está, yo estaba enfadadísimo con el Zen por circunstancias que ahora no nos vamos a entretener. Y te prometo, de una estantería se cae el libro a una mesa que tenían allí con libros y digo, coño, se cae el libro este, debía estar, no lo sé, como lo tendrían, se cae. Veo el libro, me llama la atención y entonces leo la contraportada y las solapas, que es lo primero que hago cuando cojo un libro. Y veo que empieza a hablar de los estados estos, que si el crilla, que si no qué, digo, ostras,
Iba a llevarme unos libros, incluyo ese. En cuanto lo abrí, lo devoré. El Y el libro fin de aquella historia es, yo escribía el Self-Realization en Encinitas, California, tiré del hilo, que es de lo que se trata, tiré del hilo, porque el Self-Realization no existía en España cuando ocurrió esto. Y mi primer contacto con ellos fue directamente con Encinitas, California. Y ahí empezó la historia. O sea, fíjate si es importante para mí y me entusiasma el que menciones el libro. Sí, sin duda. Y yo ahora tenía que volver a leerlo porque cuando me lo leí, ojeé, yo lo tenía en la estantería hace años, aunque había comprado una nueva edición que eso no había leído, seguro que no entendí nada. Y ahora lo he, y ahora lo he devorado y me ha parecido apasionante. Y por lo tanto, por lo Eso tanto, nos pasa a todos, de verdad. O sea, vas, va a relees volver y a dices, leerlo. pero ¿cómo he podido leer esto y no me he enterado? Mira lo que ponía aquí. Eso demuestra que la conciencia va creciendo. Sí, sí, sí. No, no, fantástico. Pero bueno, de verdad, enhorabuena por el ejercicio que has hecho. Yo, sinceramente, lo que veo como un regalo. Este libro es un tesoro. Y por eso le he puesto estas cosas como doradas, para resaltar esa percepción que tengo de que tú haces entrega de aquí un gran regalo a la humanidad. Y yo me siento responsable de, ¿sabes?, de la parte que me toca. A ver si conseguimos que llegue al máximo número de conciencias que están en el camino. Y bueno, y nos veremos el día 12. Mil gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Marta, de verdad. Es un placer siempre colaborar. Y bueno, prometo más enredos. Hay que seguir. Mientras sigamos con fuerzas, que todavía tenemos muchas, hay que seguir. Bueno, pues gracias a Óscar Mateo, gracias a todo el equipo de Editorial Colima, en especial a Rocío Aguilar, que nos dirige en este podcast, y a todos los seguidores, y hasta muy pronto.